Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres el que permite, Padre Santísimo, que hoy podamos degustar de la vida, de la salud, Señor, de nuestro ser para ser puesto en ti, Señor. Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias, por sus trabajos, Señor, por su salud, por todo lo que haces, Padre Celestial, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque nos permites continuar estudiando de tu palabra, Señor. Habíamos tenido un receso de unos meses, Señor, y yo te doy gracias porque has mantenido mi salud, Señor, porque has permitido que nuevamente podamos volver a conectarnos, porque has permitido, Señor, que nuevas almas se integren, Señor, a este grupo, a este tiempo, a este espacio. Te ruego, Señor, por las almas que vas a traer. Yo me dispongo en corazón, alma, cuerpo y espíritu, Señor, para ti, para servirle a mis hermanos, Señor, para ser fuente de bendición, Padre Santo. Pero me hago también a un lado, Señor, para que no seamos nosotros, para que no seamos nuestra carne quien hable, sino que sea tu Santísimo Espíritu, Señor. Te suplico, te imploro y te ruego, Señor, que tomes la mente, Señor, los corazones de mis hermanos y que seas tú hablándoles, Señor. Por favor, que hoy seas tú, Señor, que no sea el hombre, que la palabra que traes para hoy, Señor, redarguya nuestros corazones, claro que sí, Señor, pero que los ojos no sean puestos en el hombre, sino que sean puestos en ti, Señor, a nuestro gran y precioso Salvador. En tus manos colocamos este tiempo, Señor, agradeciéndote y rogándote, implorándote que sea mucho tiempo más el que nos permita ser edificado. Pero también te ruego, Señor, para que mis hermanos no se queden con estas pequeñas enseñanzas, con estos cortos mensajes, Señor, sino que coloques en ellos también el querer como el hacer, el llevar la palabra, Señor, con toda humildad, primero que todo, Señor, pero con discernimiento de nuevo y sobre todo amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gloria y honra sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gusto para mí, como les comentaba, como orábamos al Señor, hace unos meses que había tenido que dejar por un tiempo las enseñanzas debido a un tema de salud. Para la gloria de Dios ya ha sido todo superado, toda la gloria y honra sea para Él. Y en obediencia me había demorado, empiezo por ahí porque había tenido algunas dificultades, pero me había demorado en comenzar nuevamente, pero para la gloria de Dios, aquí estamos. Vamos a comenzar una serie muy importante. De pronto ustedes las pueden ver ahí en el título, en lo que ven en su pantalla, y se llama La Deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir una serie? Pues un conjunto de varias cosas, en este caso enseñanzas, sobre cuál va a ser el tema principal, la deidad de Cristo. Eso va a ser lo que vamos a estudiar en unas cuantas enseñanzas que el Señor nos va a regalar los viernes a esta misma hora, 8 de la noche. Y vamos a aprender sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Hoy el tema o la parte central de nuestra enseñanza está enfocada en una frase. Le pedía yo al Señor cuando estaba haciendo este estudio que me regalara un título que representara verdaderamente la profundidad de lo que el Señor nos quiere hablar. Y coloqué este título de la afirmación de Cristo. Bueno, de pronto ustedes dirán, pero eso no es muy diciente, ¿cierto? Como que me deja muy en el aire, como que no es tan fácil de poder entender a primera vista. Esta afirmación de Cristo está basada en una pregunta. Yo de antemano les digo y les voy a dar la razón por la cual comencé esta nueva temporada, por decirlo así, de enseñanzas con la deidad de Cristo. Mientras que yo estaba incapacitado y mientras que venía realizando los estudios que hago en el seminario teológico que hago, tuve
yo creería que lo llamo la oportunidad, porque todas las cosas, dice Romanos 8:28, que el Señor usa todo para bien, ¿cierto? Conforme a un propósito con el cual Él nos llamó, para los que lo amamos. Estoy parafraseando lo que dice el versículo. Pero, ¿por qué les digo esto? Resulta que hubo una persona conocida de hace muchos años, la cual ella manifestaba ser una cristiana, pero resulta que ahora, por los engaños de Satanás, ella llegó en este momento a decir que ahora practica la fe musulmana, que ahora sigue el Islam. Tuve, para serles muy, muy honestos, una confrontación respecto a esto, porque lo único que me evidenció esto es que ella nunca fue creyente, y fue lo que le manifesté. Claramente, pues no lo tomó de la mejor manera, pero a ciencia cierta es eso. Yo parto de un principio bíblico, amados hermanos, y es: aquel que conoce a Cristo verdaderamente nunca va a dejar de seguirlo. Va a tener dificultades, va a tener problemas, va a tener momentos muy complicados. Habrá hasta momentos en que va a ser confrontada su fe y de pronto pensará o llegará a pensar que no es un hijo de Dios. Eso puede llegar a ocurrir, sí, pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, no va a permitir que esa alma se pierda. El Señor Jesucristo manifestó que Él no iba a dejar que ni uno solo de sus hijos se perdiera, ni una sola de sus ovejas, ni una sola de esas almas que Él gana se pierde. La salvación no se pierde. Por ende, una persona que verdaderamente sea cristiana no lo va a dejar de ser. Puede que caiga, puede que peque, puede que de pronto tú en este momento tengas ese conflicto debido a que de pronto has pecado, a que estás en algún pecado que te ha alejado de Dios, que te ha llevado a perder la comunión. Eso sí pasa, pero no quiere decir que si tú te arrepentiste verdaderamente de corazón, hayas perdido tu salvación. Entonces fijémonos que esta serie de enseñanzas, la verdad, es muy importante, porque tiene que reafirmarnos en el que cuando nosotros le entregamos nuestra vida y corazón al Señor Jesucristo, eso nunca va a dejar de ser. Claro, el diablo dice que está como león rugiente, dice la palabra. Él está ahí esperando cómo nos ataca a nosotros para hacernos devolver. Pero los únicos que se devuelven son los que jamás fueron salvos. No se puede, una persona salva no puede perder su salvación, es importantísimo. No es que no peque, claro, puede seguir pecando. Cuando digo puede, me refiero a que lo va a hacer. Vamos a seguir pecando. Hoy tú y yo claramente hicimos algo que le desagradó a Dios, y ahorita, al terminar la noche o durante esta administración, pues Dios va a tocar nuestro corazón y seguramente que le vamos a pedir perdón de todo eso que nos equivocamos. Pero ya no vivimos para el pecado, ya no estamos en función del pecado. Ahora vivimos para Cristo. Entonces es muy importante entender esto, la deidad de Cristo. ¿Y por qué les comentaba sobre esta persona con la que yo hablaba hace unas semanas? Porque esta persona, después de decir que era cristiana, que era tanto no cristiana, creyente, decían, pues ahora niega la deidad de Cristo, ahora niega que Cristo sea Dios mismo. Y todo basado en una pregunta. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con una persona que diga seguir la religión islámica, el Islam, los musulmanes, ¿sí? Ellos se van a basar en una pregunta muy importante, y nosotros tenemos que tener la capacidad de saber responder con toda autoridad y con todo conocimiento básico sobre
¿Cristo afirmó ser Dios? Entonces yo te voy a hacer esa pregunta. ¿Cristo afirmó ser Dios? ¿Por qué? Porque ellos lo primero que hacen es decir, Cristo nunca dijo que Él fue Dios. Las Escrituras, la Biblia, no dicen que Cristo es Dios. Cristo negó ser Dios. Y eso es lo primero que tú debes tener en mente para este primer estudio. Yo voy a presentarles en 6 puntos la respuesta a esta pregunta. Pero tú desde ahorita tienes que tenerla en mente y no te puedes desligar de ella porque va a ser la fuente para que comprendas todo el estudio. Entonces hay personas, amados hermanos, quienes desafortunadamente no tienen claro si Cristo es Dios o no. Así tú no lo creas y de pronto tú ya llevas muchos años en el Evangelio y tú digas, no, pero esta enseñanza me parece ridícula porque no tiene sustento. Yo llevo, no sé, de creyente 10, 15 años, 20 años. Te digo una cosa, con la persona que hablé, y no solo con ella, sino con algunas otras, y que ahora están poniendo en tela de juicio la deidad de Cristo, no llevaban un año. No llevaban 2 años. Decían conocer, y digo decían porque vuelvo y digo, claramente no conocieron a Cristo, lo degustaron como Judas, que duró 3 años con él, caminando con él, pero no lo conoció, o si no se hubiera arrepentido. Pero eso mismo le pasa a algunos, duran 5, 10, 20 años, ese fue el caso de esta persona. Más de 15 años, casi 20 años, en donde degustó del Evangelio, degustó de Cristo, y ahora niega a Cristo como Dios. Entonces, no es que esta enseñanza sea como tan que no tiene sentido, sino todo lo contrario. Ya que muchos, ya sea porque por desconocimiento, porque también encontramos lo que pasa es que yo soy nuevo en el Evangelio, no conozco nada, pero eso está perfecto, está muy bien porque todos empezamos ahí. Entonces, algunos no sabemos de pronto decir, bueno, Cristo sí dijo o no dijo, porque no conozco la Escritura. Eso es normal y eso sería entendible, ¿cierto? Pero hay otros que lo niegan tajantemente, que lo rechazan. Y sencillamente es por esto. Es porque el que no está con Cristo, ¿está con quién? Con Satanás. Y la Escritura me dice que todo aquel que está con Satanás es hijo de Satanás. Esta frase es muy fuerte, es muy dura, pero es así. Todo aquel, tú y yo, en algún momento fuimos hijos de Satanás. Los que hasta el momento, hasta el día de hoy, 14 de julio, no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, son hijos de Satanás. No hay términos medios, no hay algo entre la mitad, no es que yo soy muy bueno, pero es que mire que yo ayudo a los demás, yo les doy, no sé, ofrenda, yo ayudo a mi familia, yo no mato, yo no robo. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios mismo. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios es la voz de Dios, son los pensamientos de Dios. Ese libro que tú tienes ahí, que se llama la Biblia, ese libro muestra el carácter, los pensamientos, quién es Dios y cómo se reveló a ti y a mí. Entonces estos hijos de Satanás se han encargado de colocar una sombra de oscuridad en las mentes de las personas para que no lleguen ¿a qué? A la verdad. Es importante entender que cuando una persona te rechaza cuando le hablas de Cristo, es porque tiene un velo. ¿Y quién le puso ese velo? Satanás. Por eso, hasta el momento, esa persona es usada ¿por quién? Por Satanás, por ende es hija de Satanás. Pero el mayor problema no está, amados hermanos, en que un incrédulo no sepa si Cristo es Dios. Eso es normal. Cuando me refiero a normal no quiere decir que está bien, sino que es lo común. Sino que el problema mayor es que los que dicen ser creyentes
no sepan con claridad el cómo responder a este cuestionamiento, la cual lo hacen no solo diferentes religiones, sino cualquier clase de persona que no conozca a Dios. Y si te pregunta a ti, viene un testigo de Jehová, como a mí ya me ha pasado en algunas ocasiones, en donde vienen hablando de Jesús, porque te hablan de Jesús. Pero cuando tú les dices quién es Jesús para ellos y te dicen que sencillamente es el Hijo engendrado de Dios y tú no entiendes a qué se están refiriendo ellos, sino que para ti lo ves normal, y de pronto ellos te dicen, pero Jesús fue una creación de Dios y tú lo ves como normal. Y cuando te empiezas a cuestionar y empiezas a seguir ese mismo lineamiento y te empiezas a desviar sutilmente, entonces es donde se hace muy importante estas enseñanzas, porque no te van a dejar desviar, te van a dar un lineamiento sobre cómo tú puedes mantenerte en la fe, que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, estas personas te hacen los siguientes cuestionamientos para afirmar que Dios no es Cristo o que Cristo no es Dios. Lo primero es que Cristo no puede ser Dios, ya que Dios es solo un Dios. Algunos creen que cuando nosotros llamamos al Padre Dios, a Cristo Dios y al Espíritu Santo Dios, estamos hablando de tres dioses. Eso es erróneo, eso no es así. La Trinidad es algo tan complejo de entender, que el hombre que está por fuera de la guía del Espíritu Santo no lo va a entender. Y por eso piensan de esta manera, que nosotros decimos que Dios, el cual es uno, pues al decir el Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos hablando de tres dioses diferentes. Eso no es verdad, pero lo iremos explicando a medida que vayamos desarrollando esta enseñanza. Ahora, ¿qué más también te dicen? Te dice, Dios no puede tener un hijo engendrado. Te van a decir, ¿cómo es que Cristo es hijo de Dios si Él nació de María? Eso no puede ser. Dios no tiene inicio, lo cual es correcto. Entonces, si Jesús nació de María, tuvo un inicio, ¿por qué dicen ustedes, cristianos, que Cristo es Dios? Ve pensando en las respuestas, de pronto ya las sepas. Eso es de gran bendición y ayudará mucho a este estudio. Ahora, otra resistencia o otra pregunta que ellos hacen para negar la deidad de Cristo. Dicen, si Cristo es Dios, Dios no puede morir, pero Jesús murió. O sea que Dios muere. Iremos respondiendo eso. Otra pregunta. Dios no se puede encarnar, ya que la carne, como dicen los gnósticos, es mala. Y si la carne es mala, Dios nunca se pudo haber hecho carne, porque si se hubiera hecho carne, Él hubiese nacido en pecado. Entonces miren cómo es de sutil y de satánico, porque no hay otra palabra, todos estos cuestionamientos, ¿sí? Que se hace no con la intención de decir, oiga, yo quiero saber la verdad, sino con la intención de negar la deidad de Cristo. El que niega a Cristo, niega al Padre, niega a Dios, y por ende se hace hijo de Satanás. Y hay otras muchas más afirmaciones que buscan negar la deidad de Cristo. Todo lo anterior, amados hermanos, todo lo que les estoy diciendo, entonces está explicado desde la perspectiva, como ya se los dije, de que de una persona incrédula, de una persona con desconocimiento, una persona que rechaza a Dios, que no le interesa
conocer de Él, y por ende es un instrumento de Satanás. Entonces, esto que vamos a ver y que vamos a desarrollar es muy importante. Este es el contexto, lo que les estoy diciendo es el contexto de por qué vamos a hablar sobre la deidad de Cristo. Cuando yo dejé estos estudios hacia el mes de febrero, íbamos a ver los atributos de Dios. Ese tema no es que yo no lo vaya a acabar, solamente que yo no puedo empezar por el revés, que de pronto era algo que yo supuse que las personas que escuchaban estos audios entendían. Pero el Señor en su misericordia, como les digo, en este tiempo que me tuvo alejado de pronto de poder transmitir estas enseñanzas, me mostraba que no es así. Que muchas personas de las que escuchan por la misericordia de Dios este audio no tienen claro quién es Dios, no tienen claro quién es Cristo. Y si no lo tienen claro, ¿en quién creen? No hay en quién creer porque es una fe que está cimentada en la arena. Y tiene que estar cimentada la fe es en la roca, en Él, en Cristo. Si no está en Cristo, todo se derrumba. Entonces lo primero que debemos comprender es que Jesús sí afirmó ser Dios mismo. Y no solo en una ocasión, como se citará más adelante. Es más, antes es importante comprender que este debate, amados hermanos, sobre la deidad de Cristo, ya fue dado en varios momentos de la historia de la Iglesia, los cuales serían muy importantes que pudiésemos entender y tener presentes. Si nosotros no conocemos nuestra historia, dice por ahí un refrán popular que estamos condenados a repetirla. Entonces, ¿qué es de lo que les estoy diciendo referente a la historia? Es importante comprender que desde que se inició la historia de la iglesia en Pentecostés, cuando estaban allá los 120 y llegó el Espíritu Santo y los tomó para que pudieran cumplir el mandato de Dios de ir a todas las naciones, ¿cierto?, a predicar la palabra y a que conocieran del Señor Jesucristo, pues eso tuvo un proceso. No es que lo que tenemos hoy llegó porque sí, no, todo lo contrario, eso tuvo que tomar muchos años, a hoy 2000 años, y aún así hay gente que todavía no entiende y no comprende. Entonces, en algunas ocasiones en la historia de la iglesia hubo algo que se llamó concilios ecuménicos. ¿Qué es un concilio? Es muy sencillo, es la reunión de varias personas, ¿sí? La congregación de varias personas, líderes, que se reunían para debatir ciertos aspectos en donde había duda. O sea que en estos concilios hacían unos debates muy importantes. Los 3 concilios más importantes en los primeros 4 siglos son estos 3 que les estoy mostrando. El primero fue el concilio de Jerusalén. Ese lo encontramos en la escritura, ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Ese concilio estuvo enfocado en combatir una secta que hoy en día vive y es muy peligrosa, que se llaman los judaizantes. Los judaizantes dicen seguir a Dios, son judíos supuestamente, pero no son judíos de la raza judía, o sea, descendientes de Abraham, no, sino que se hacen judíos. O sea, eso es a lo que se llama un prosélito, alguien que se convierte. Entonces, son personas que en su gran mayoría, tristemente, ni siquiera son judías y dicen que sí, que Jesús es el Mesías, pero que para que tú seas salvo o salva, tú primero debes volverte o convertirte en judío, cumplir la ley, cumplir la Torá, los mandamientos, las 633 ordenanzas que trae la Escritura en el Antiguo Testamento. Una ordenanza son mandamientos, no creas que los 10 mandamientos fue lo único que dio Dios, no, ahí está resumido el carácter de Dios y están resumidas las 613 leyes,
en las 633 leyes, perdón, pero a la verdad es que eso no es lo correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Que es que la ley es mala? No, como dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera estamos rechazando que la ley es mala. Solamente que el Antiguo Testamento como tal, amados hermanos, mostraba que todos éramos unos pecadores. Eso está en el capítulo 6 y 7 de Romanos. Los invito a que lo lean. Por tiempo no se los puedo mostrar, no se los puedo explicar. No es el espacio ahorita para mostrar que la ley es buena y santa, pero los invito a que lo lean. Ahí Pablo aclara muy concienzudamente que la ley que dio Dios, esos mandamientos, lo único que mostraban es que tú y yo somos pecadores. Porque si antes no había ley, pues la gente no sabía que estaba cometiendo un error. Es como si tú vas en tu carro, te pasas un semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora, te estrellas y tú le dices a la gente de tránsito, claro, si sales vivo, empezando de ahí, y le dices a la gente, señora gente, yo la verdad no tenía ni idea de que eso no se podía hacer. Y entonces la gente te dice, pero eso está escrito, es una ley, es una norma, ahí está. El que usted no la conozca no quiere decir que no la tenga que cumplir. Todos la tenemos que cumplir, la conozcamos o no la conozcamos. Y esa ley lo que hace es regular el comportamiento. Eso es básicamente lo que muestra los mandamientos, las ordenanzas, el comportamiento, la delimitación que Dios da y muestra su carácter, muestra cómo es Dios. Por eso nadie lo puede cumplir. Por eso nadie lo puede hacer. Por eso nadie puede hacerse judío de esa manera. O que te dicen que te tienes que circuncidar. O que tienes que guardar el sábado o el Shabbat. O que tienes que guardar las fiestas religiosas. O que te tienes que dejar crecer la barba. O que tienes que hacer X o Y. No, eso no te salva. A ti solo te salva el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que después de que tú conoces al Señor Jesucristo, que eres salvo, ahora tú ya no ves la ley como una obligación, como algo malo o como algo que no puedes hacer. No, ahora te deleitas en la ley, que es diferente, en la ley de Dios. Eso a grandes rasgos, amados hermanos, es lo que me habla el capítulo 15 y Romanos, los capítulos 6 y 7, que me habla sobre el pecado y me habla sobre la ley. Después de esto que este concilio se dio más o menos, si mi mente no me está fallando, tiene que haberse dado entre el 40 y el 45, más o menos, después de Cristo. Más o menos esa es la fecha. Porque esté mal, excesivamente el 50, pero creo que no alcanza a pasar ese año. Está en ese rango de tiempo. Después vino un segundo concilio. Claramente, pues aquí ya no estaban los apóstoles, pero sí estaban unos grandes hermanos, unas grandes personas que fueron dadas por Dios, o sea que Dios les dio ese conocimiento por medio de la escritura y se hizo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Ese concilio se dio en el año 325. ¿Qué se discutió en ese concilio, en esa reunión, en ese debate? Se discutió la deidad de Cristo. O sea, fíjense, amados hermanos, desde hace cuántos años viene discutiéndose si Cristo es Dios o no. O sea, eso no es algo nuevo, no es algo que nos acabamos de inventar. Es que todas las preguntas que te pueden a ti nacer de tu mente, la gran mayoría ya se las preguntaron otras personas hace muchos años y ya fueron contestadas, por lo menos las más importantes. En este caso, ¿es Cristo Dios o no? Sí, la respuesta es sí. Entonces, en esa época, en el 325, habían dos herejías muy grandes, muy perversas, amados hermanos, llamadas el arrianismo, debido a un hombre que se llamó Arrio,
y el gnosticismo. De pronto para ustedes es más conocido el gnosticismo. El gnosticismo, como les dije, es muy peligroso y hoy se presenta muchísimo, muchísimo, amados hermanos, disfrazado de todo. Y el gnosticismo está basado básicamente en que la carne es mala, ¿sí? Y que pues Cristo no fue Dios por eso, que era lo que hablábamos anteriormente, que Cristo, si fuese Dios, no pudo haberse hecho hombre, porque la carne es mala. Estos son pensamientos filosóficos que le han hecho mucho daño a la iglesia. Ahora, cuando hablo de iglesia me refiero a el contexto de las personas, porque los verdaderos creyentes no han caído ahí. Entonces, en este concilio de Nicea, Arrio fue condenado, fue expulsado y se llegó a la conclusión de que Cristo era Dios. Se discutieron otras más cosas, pero estas fueron las más importantes. Después vino otro concilio, el concilio de Constantinopla. De pronto ustedes han escuchado de Constantinopla, de pronto no sé, por el colegio, por historia, es de pronto un poco más conocido. Esa reunión, ese debate se dio en el 381. ¿Y aquí qué se trató? Bueno, otro punto muy importante. Se trató sobre la Trinidad. Entonces, todo el mundo, bueno, no, todo el mundo no, sino el ente eclesial entendía que Dios existe, ¿sí? Porque de ahí partimos. Pero lo que hablábamos, ¿cómo es que Dios puede ser tres personas a la misma vez y no tres personas iguales, sino totalmente diferentes? El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre, no es tampoco en el Hijo. Y esto pues claramente pues nos debe llegar a dar a entender que la Trinidad en su contexto como tal pues es muy importante comprenderlo para que no entremos en una herejía. Entonces aquí se discutió en este concilio de Constantinopla la doble naturaleza de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Estas controversias, estos debates, no son nuevas en contra de la iglesia, en contra de Cristo, pero que gracias a la luz que nos da la escritura, sin lugar a dudas, el Evangelio siempre, siempre ha salido vencedor por la gran obra del Espíritu Santo. Eso es muy importante y tiene que ser muy valeroso para nosotros. La comprensión del Evangelio, amados hermanos, solo está dada por quien el Espíritu Santo ha permitido que lo entienda y no por comprensión humana. Mira, si tú intentas comprender el Evangelio en tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr y vas a tener una gran frustración llegando al punto de apostatar, de negar esa inicial fe que decías tener. ¿Por qué? Porque nunca fuiste instrumento tomado por el Espíritu Santo. El creer en Cristo no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Porque el hombre es incapaz de entender la mente de Dios. Por eso es necesario que el Santo Espíritu sea quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice Juan 16, 7 y 11. Vayamos a la escritura y lo leemos. Dice Juan 16 del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Cristo. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, aquí él está hablando de qué? De su ascensión hacia el cielo. Os lo enviaré. Y cuando él venga, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Entonces, fijémonos, amados hermanos, cómo es que el Espíritu Santo es el único que nos puede llegar a dar a entender quién es Cristo. Fíjense que él dice que el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mí, no creen en Cristo. Muchas personas, muchas personas, amados hermanos, muchas personas dicen no creer en Cristo. Y para ellos es como si no pasara nada, como si no estuvieran pecando, pero no es así. Las personas se condenan por no creer, por eso cuando estamos lejos de Cristo, estamos condenados al infierno, de justicia, porque Cristo es el único que puede ir al Padre por sí mismo. Y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Vamos a ver el primer punto, porque por tiempo no nos da para más. Y el siguiente viernes, si así lo dispone el Señor, veremos los otros puntos. Lo primero entonces, después de entender que el Espíritu Santo es quien nos da la posibilidad de creer en Cristo, porque tú cómo vas a hablar de Cristo si no crees en Él, o sea, no tiene ningún sentido, pues es Él, ¿cierto? Y eso ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de la fe, de la fe. Es importante entender que si nosotros no tenemos fe en el Señor Jesucristo, pues ¿cómo vamos a hablar de Él? ¿A quién le vamos a hablar? No se puede, no se puede. ¿Y en dónde debe estar puesta nuestra fe? Bueno, en la cruz de Cristo y en su resurrección. Hay algo aquí muy importante y les voy a mostrar solo dos pasajes, como les dije, para este punto. Y este es el pasaje más importante para mí que me ha confrontado muchísimo. Y es lo que dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Con estos versículos dice la historia que muchos valerosos hombres se han convertido, muchos reformadores de la iglesia se han convertido entendiendo este pasaje. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿tú crees en que Cristo te salvó? ¿Crees verdaderamente en que la obra en la cruz del Señor Jesucristo fue tan poderosa que ahora hoy solamente tú necesitas creer? Porque la siguiente pregunta es, ¿te has avergonzado del Evangelio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo sé yo si me avergüenzo o no del Evangelio? Bueno, ¿hablas de Cristo? ¿Le hablas a alguien de Cristo? Y con esto me estoy refiriendo a algo muy importante. Miren, muchas veces creemos que hablar de Cristo es hablar con creyentes. No, eso no tiene nada de espectacular. O sea, si tú, por ejemplo, en esta reunión, hablar de Cristo, ¿no nos vamos a avergonzar? Pues claro que no, porque todos estamos en un mismo lineamiento. Este versículo está enfocado en que cuando tú estás con incrédulos, con personas del mundo, tú eres capaz de hablar de Cristo. No importa que no te sepas ni medio versículo, no importa. Pero si tú ves la oportunidad de poder mostrarles a ellos y decirles de lo valeroso y lo grande que es el Señor, y que ahora tú vives para Él, que ahora tú fuiste salvo, ¿tú te avergüenzas de eso?
puedes hablar con un incrédulo. Vuelvo y te digo, no se trata de que te sepas la Biblia, no, es que Dios no te va a salvar porque te sepas todos los versículos. Pero, ¿te has avergonzado o te has quedado callado con la excusa de que no sabes nada? No necesitas nada para decir que Dios te salvó. ¿O qué necesitaste? Nada. Reflexiona en eso. Quiero que hoy te vayas en eso. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Porque para poder entender que Cristo es Dios, debes primero también entender que no te puedes avergonzar de lo que te salvó. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este momento y por este tiempo. Que sea para la gloria y honra para ti, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, redargúyenos. Ayúdanos, por favor, a que no tengamos vergüenza de ti, Señor. A que cuando vengan otras personas negando, Señor, a tu Santo Hijo, negando la deidad de Él, no nos avergoncemos y digamos con toda claridad y de nuevo, sí, Cristo es el Señor. Que por lo que muchos murieron, Señor, y dieron su vida, Padre Celestial, sin miedo, sino con valentía, Señor, con orgullo de felicidad y de amor. Asimismo nosotros lo hagamos, Señor. Que la gloria y honra sea para ti, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.